Una de las estrellas del asado argentino, sin dudas, es el matambre a la pizza. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina del Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer matambre a la pizza. Te voy a mostrar dos maneras diferentes, las dos maneras más clásicas de cocinar este corte de carne. Como se habrán dado cuenta, estamos en otro lugar, estamos en la casa de la mamá porque hoy damos inicio a esta serie a todo fuego en la cual vamos a hacer parrilla que me estaban pidiendo. Así que anda enfriando esa cervecita o el vinito que tanto te guste porque hoy te voy a enseñar las dos maneras más clásicas que hay para cocinar el matambre a la pizza. Así que si no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas porque vas a aprender mucho. Que me dejes tu me gusta y cliques en la campanita. Los ingredientes los vas a encontrar como siempre bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Así que dicho todo, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta, acá tenemos la pieza principal. Matambre de carne que mira, así como te viene de la carnicería, tiene dos lados. Uno que tiene grasa, que acá el carnicero le sacó casi todo. Y del otro lado que está la carne. Vamos a hacer el primer método de cocción que es el tiernizado. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Para tiernizarlo vamos a tener en una olla leche y caldo, cuanto mitad y mitad. Eso va a depender mucho del tamaño del matambre. Yo estoy usando 1,5 litros y 1,5 litros. Entonces tenemos leche y caldo, o puede ser leche sola o caldo sola o agua sola. La vamos a condimentar con 2 hojitas de laurel, un par de granos de pimienta y un diente de ajo para que vaya tomando ya un poquito de sabor. Metemos acá el matambre y lo vamos a cocinar cuando esto empiece a hervir a fuego tranquilo, que no hierva muy fuerte, aproximadamente 1 hora y media. Eso va a depender mucho del tamaño del matambre, pero cuando ya ves que está tiernito, quiere decir que ya está. Mientras se va tiernizando el matambre, estamos prendiendo el fuego. ¿Qué me gusta hacer a mí? Esto, si vos le vas a poner morroncito, lo vamos a asar, lo ponemos ahí, tranquilo, que lo vaya quemando, como si lo haríamos en la cocina, hasta que quede completamente negro. Después los pones en un plato, lo tapás con una bolsa y esperás a que llegue a temperatura ambiente para que se pueda pelar bien. Mientras se va tiernizando el otro matambre, te voy a mostrar cómo vamos a hacer el segundo, también otro clásico, vuelta y vuelta. Acá el matambre tiene que ser chico, si te pesa más de 1,2 kg, 1,3 kg, hay que tiernizarlo sí o sí. Lo mismo, ¿ves? Bien el lado de la carne y el lado que tiene la grasa. Que acá hay que sacarle no toda la grasa porque se tiene que cocinar. Como se va a cocinar directo, necesitamos la grasa para que lo mantenga húmedo y no se seque y no se nos pase. Entonces como te dije, me lo limpió el carnicero, no tiene mucha grasa, pero ves, en las partes que a vos si no te lo limpia el carnicero, que por lo general lo limpia un poquito, ves, lo vas agarrando así y con el cuchillo te vas ayudando, con el cuchillo te vas ayudando y le vas sacando no toda la grasa, porque esta es grasa que después se disuelve en cocción. Yo lo voy a dejar así porque me lo limpió bastante el carnicero y si no se nos va a secar, así que así está perfecto. Una vez que esté tierno el otro, vamos y te muestro cómo se cocinan estos dos matambritos. Listo el morrón tiernizado, el matambre, vamos a empezar a cocinarlo. Yo te dije las dos maneras más clásicas, el tiernizado, que ahora vamos a seguir con ese, y esta es la otra manera más clásica, vuelta y vuelta a la parrilla. Parrilla limpia, acá vienen unos choris y una morcilla, esto es para picar nosotros que somos bastante. Fuego medio tirando a mínimo. ¿Cómo te das cuenta? Metes la mano y acá te tiene que aguantar de 8 a 10, 12 segundos sin quemarte. Eso es fuego medio. Abrimos el matambre y lo vamos a cocinar primero del lado de la carne hacia abajo, o sea, con el lado que tiene la grasa para arriba. Lo vamos a cocinar aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Bueno, Cuoqui, miren, después de unos 4 minutitos que pusimos, mirá cómo se achica. Este es el momento de, acá está el otro, el matambre que tiernizamos. También
Lo vamos a poner acá. Este está Mirame No Me Toques. Se me rompió cuando lo estaba sacando de la olla, así que está bien tiernito. Exactamente lo mismo. Primero con el lado de la carne hacia abajo y el lado de la grasa hacia arriba. Y después los vamos a dar vuelta. ¿Cuánto? Yo te dije entre unos 8 y 10 minutos más o menos. Y lo mismo, no 8 o 10 minutos, sino como ya está cocido, solamente tiene que calentarse y dorar. Lo que le faltaría a para llegar a los 10 minutos. Pasados unos 5 minutitos que pusimos este matambre, ya estamos para darlos vueltas. Antes de darlos vueltas vamos a ponerle sal que no le habíamos puesto. Y ahora sí, vamos a darlo vuelta, mirá. Mirá lo que está esto justo lo que queríamos. Rico doradito. Ahora la grasa se va a poner bien crocante. Una vez que los damos vuelta, si querés, yo le voy a poner muy poquita sal de este lado porque acá va a tener la cubierta y todo lo que tiene arriba tiene sal. Muy poquita nada más. Y ahora sí, vamos armando la pizza a este matambre. Vamos, con salsa de pizza que yo ya te mostré en el canal, acá donde apunta el dedo. Abajo en la descripción, en el primer link del comentario, vas a encontrar el link del video de cómo hacemos la receta en menos de 5 minutos, de cómo hacemos la salsa. Vamos, poniéndole salsa a gusto. Listo la salsa, vamos con el jamoncito. Sobre el jamón vamos con mozzarella. Acá la mozzarella, algo que no te dije con la carne, sacarla un rato antes la carne para que se vaya templando, y lo mismo la mozzarella, sacarla 40 minutos antes, así se va templando. Le vamos poniendo mozzarella. Y sobre la salsa, mirá, a mí me gusta poner, sobre la mozzarella, a mí me gusta ponerle un poquito más de salsa, mirá, ahí, poquito, para que le vaya dando, eso le va a dar mucha estética. Sobre la salsa le vamos a ir poniendo un poquito de aceituna verde o negra, si te gusta negra, así feteada, obviamente descarozada. Y lo terminamos con el morroncito, viste que quemamos a lo primero, mira, cuando lo pegaste queda así, lo cortás y yo lo puse con un poquito de aceite, vamos poniéndole morrón. Y una vez que lo tenemos así, acá tenés dos opciones. O le pones una fuente de horno o una bandeja, da la vuelta y le tirás un poquito de las brasas arriba de la fuente para que se disuelva. Y si no, mira, fácil, papel aluminio ahí. Lo tapás con papel aluminio. Esto va a ser una especie de como horno. La idea es que el calor quede acá y disuelva toda la cubierta que le pusimos. Y así lo vamos a dejar, porque pasó tiempo desde entre que le vas poniendo todo, van a pasar 2 o 3 minutitos. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 5 u 8 minutitos hasta que vemos que se disuelve la cubierta. Y mira cómo te va a quedar después de unos minutitos esto. Mira, ecoliquí, los matambritos a la pizza. Este es el que hicimos vuelta y vuelta y este el ternizado. Así que ahora lo único que falta es terminarlos con un poquito de orégano, si querés. Vamos, con un poquito de orégano y ya sacamos esta delicia. Y mirá lo que queda este matambre a la pizza, espectacular. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una rica copita de un buen vino tinto y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, buen provecho, nos vemos en el próximo video.